¿Qué tal, amigos de Sin embargo? Muy buenos días. Hoy nos encontramos aquí con el doctor Eduardo Rosales, que es un reconocido analista en temas internacionales, para que nos hable sobre el conflicto de Ucrania y Rusia. ¿Qué está pasando? Preguntas para conocer qué ocurre, cuál es el fondo, por qué este conflicto, por qué se habla de quizá alguna amenaza de guerra o si realmente no la hay. Entonces, para eso hemos invitado al doctor Eduardo Rosales que nos hable de este tema, porque como ustedes saben, bueno, pues a mediados de enero Rusia comenzó a trasladar tropas a Bielorrusia, país fronterizo con Rusia y Ucrania, para preparar unas maniobras militares conjuntas en febrero. Rusia, pues hasta el momento, ha concentrado a más de 100,000 soldados cerca de la frontera con Ucrania, pero asegura que hasta el momento, bueno, lo que ha dicho es que no está planteando ni que planea una invasión, en tanto que pues también desde Moscú se sabe que quiere garantías de Occidente de que la OTAN no vaya a permitir que Ucrania y otras naciones exsoviéticas se integren a la alianza militar. Y bueno, pues la agresión militar de Rusia en Donbass y la anexión de Crimea han estado galvanizando el apoyo público a las inclinaciones occidentales de Ucrania, y el gobierno ucraniano ha dicho que va a solicitar el ingreso de la Unión Europea para el 2024 y también tiene la ambición de unirse a la OTAN. Pero bueno, pues nos vamos a ir por el comienzo, que es preguntarle aquí a nuestro analista. ¿Cuál es el fondo? ¿Cuál es el fondo? ¿Cuál es el eje central y la esencia que hay en este problema entre Rusia y Ucrania? ¿Qué es lo que está pasando para los que no estamos muy enterados o no entendemos qué es lo que está ocurriendo, cómo nace y cuál es el fondo de este conflicto, doctor? Querida Romina, pues antes que nada, un afectuoso saludo a usted, a su equipo, a toda su muy informada audiencia. Y si me lo permite, nada más como dato, digamos, histórico, ¿no? Y de contexto, le diría que esto que estamos viendo eh, se inició, por decirlo de alguna manera, allá en los años, a principios de los años 90 del siglo pasado, cuando pues vino la famosa caída del muro de Berlín, ¿no? El desmembramiento de la otrora Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y en ese entonces, precisamente ante esta caída del mundo socialista, lo que ocurrió es que muchos de los países que antaño estaban en la esfera de influencia y de dominación de la URSS, como por ejemplo Polonia, Rumania, Hungría, Checoslovaquia, Alemania Oriental, todos ellos, bueno, lo que pasó es que cambiaron, por así decirlo, de esfera de influencia, salieron de la otrora URSS y se integraron a la que entonces todavía se llamaba Comunidad Económica Europea, ahora ya sabemos que es la Unión Europea y que está comandada desde luego por Alemania, básicamente, es la que lleva la batuta. Entonces, digamos que estos países salen de una esfera de dominación y se integran a otra esfera de dominación. Pero entonces también, digo, para proteger precisamente esa área de influencia, pues ahí está la OTAN, la Organización del Tratado Atlántico del Norte, que es una especie de brazo armado de Occidente que cobija, que protege y pues que asegura, ¿no? De alguna manera que esos países que ahora pasaron a Occidente, a Europa, pues queden resguardados, protegidos, y pues que ya no exista la tentación por parte de la potencia rival de volverlos a llevar a su área de influencia. Entonces ahí está esta situación. Entonces, pues paulatinamente estos países y algunos de la otrora URSS propiamente se fueron integrando primero con acuerdos de asociación y posteriormente ya con un ingreso formal a la Unión Europea. Pero bueno, aquí el punto fundamental, y creo que es lo que habría que destacar, es que la Rusia, Vladimir Putin, ahora lo que ve es que pues, ya se dio una expansión económico, comercial, ya se integraron muchos países a esa nueva órbita de influencia de la Unión Europea, pero lo que no quiere es que la OTAN siga también concomitante proceso de expansión, es decir, que Ucrania
y también otra república que es Georgia, pues se integren a la OTAN, porque eso representaría la posibilidad de que se puedan poner ahí bases militares, ¿no? Incluso misiles, ¿no? Sí, bases de misiles que pues desde luego ya estarían tocando las puertas de la frontera de Rusia. Entonces, digamos que Estas ese... bases de misiles, ¿quién las controlaría? ¿Serían la OTAN, Estados Unidos o en qué sabemos que pues tener armas en los vecinos la afecta a cualquier país, pero más en el fondo, ¿quién controlaría estas armas? Ahí quien controlaría básicamente, bueno, aparentemente el OTAN es un órgano democrático, ¿verdad? En el que todos tienen voz y voto, pero en realidad quien controlaría, o más bien quien tiene la primacía en la toma de decisiones y en las determinaciones que toma esa organización es precisamente Estados Unidos, ¿no? Entonces, en el fondo, si nosotros nos damos cuenta, aquí la guerra es, bueno, ahorita son guerras de declaraciones, guerra de desinformación, guerra en el ciberespacio, guerra económica, guerra de sanciones, ¿no? Estamos en eso. Ojalá y no escale esto a guerra militar. Esperemos que eso. Yo creo que no va a suceder eso y ahorita explico por qué. Pero entonces, en el fondo está esta guerra entre dos grandes potencias. Una que es Estados Unidos, una potencia en declive, muchos problemas económicos, políticos, militares, desde la salida de Afganistán, y otra potencia en reposicionamiento, que es Rusia, que incluso, bueno, pues sigue siendo la primera potencia nuclear del mundo, y además con el apoyo de China, ¿no? Otra potencia rival de Estados Unidos, lo que viene a complicar, ¿sí? A hacer más difícil, ¿no? Esta confrontación entre estas potencias rivales, Estados Unidos y Rusia. Y detrás de Rusia, pues China. Y al lado de Estados Unidos, la Unión Europea, querida Romina. ¿Cómo se desata pues esto que estamos viendo en estos últimos días, este último incidente, doctor? Bueno, aquí lo que estamos viendo es que ha ido escalando poco a poco esta confrontación que ahorita, repito, está en términos de las declaraciones, de las amenazas. Y sí, lo que usted muy acertadamente señalaba hace unos minutos, que fue, bueno, pues desplazamiento de tropas rusas hacia la frontera con Ucrania y también estos ejercicios militares con Bielorrusia, ¿no? Entonces, este es el punto fundamental. Entonces, esto empezó desde septiembre del año pasado, pero se incrementó sustancialmente pues a partir de 2022, ¿no? Entonces, llegamos a este punto en el que Rusia pues le exige, ¿no? Poner un hasta aquí a esta situación, tanto a la Unión Europea como a Estados Unidos en términos de la ampliación de la OTAN. Y entonces, pues ellos dicen, oye, pues estás amenazando mis fronteras. Incluso el presidente Putin dijo, es como si a Estados Unidos le ponen unos misiles, bases militares ahí en México o en Canadá, no le va a gustar. Pues a mí tampoco me gusta que me las pusieras en Ucrania, cuando pues efectivamente hay vínculos muy estrechos, sobre todo de carácter histórico y cultural, entre Ucrania y Rusia. Incluso hay que decir, la mitad de Ucrania, la parte occidental, es proeuropea y ucranoparlante, mientras que la otra mitad, o sea, la mitad oriental, la que colinda con Rusia, pues es ruso parlante y prorrusa, ¿no? Es cultural e históricamente. Entonces también hay un problema ahí dentro de Ucrania, una división muy marcada. Entonces, sí, aquí si nosotros nos damos cuenta también, la frontera de Rusia con Europa, pues hay 5 países básicamente. Está Lituania, Letonia, Estonia, estoy viendo de norte a sur, lo dice Bielorrusia y luego Ucrania. Bueno, de estos 5 países colindantes, Lituania, Letonia y Estonia son parte de la Unión Europea y son parte de la OTAN. Y luego y Ucrania, pues ya prácticamente, vamos a decir prácticamente, todavía no formalmente, pero de hecho ya es parte de la Unión Europea y lo que no quiere es que se vaya también, pues tenga membresía en la OTAN. Y el único país colindante que todavía tiene influencia rusa, pues es precisamente Bielorrusia. Así es que se ve amenazada la Rusia de Vladimir Putin y por esta situación. Pero aquí lo que vemos también es el papel muy importante que jugó y que está jugando Alemania.
pues, un papel preponderante. Acaba de ir Olaf Scholz a hablar con Vladimir Putin para tratar de llegar a un arreglo, es decir, un compromiso que pues no se coloque, y llegado el caso, pues no se coloquen ni bases de misiles en Ucrania, ni tampoco se hagan ejercicios militares cercano a las fronteras con Rusia, ¿no? Por parte de los países europeos. Es decir, tratar de buscar la negociación para que desescale este problema, porque si bien es cierto, sería muy costosa, y yo creo que nadie está en esa lógica, es más, ni Estados Unidos. Además, todas las guerras a las que va pierde, ¿no? Y además deja un desastre, pero tampoco Rusia en ningún país, ni la sociedad ni los estados están ahorita como para meterse en una guerra que tendría altísimos costos económicos, políticos, militares y humanitarios. Entonces, no están en esa tesitura. Pero sí, me parece que aquí un error de cálculo, una provocación, ¿no? Una confusión, ¿no? Una cosa por el estilo, podría desatar una situación de esta naturaleza. Entonces, no creo que haya probabilidades, pero repito, bueno, que sea más bien baja las probabilidades de un enfrentamiento armado, pero repito, una situación un malentendido, ¿no? Y entonces sí puede generar una problemática severa. Pero además hay una interrelación muy profunda entre económico, comercial y hasta energética entre Rusia y la Unión Europea. No hay que perder de vista que si la Unión Europea le impone más sanciones a Rusia, pues Rusia podría disminuir más el abasto de gas. Y sabemos muy bien que Europa depende en más del 40% del abasto de gas ruso y también depende en un 27% de abasto del petróleo ruso. Así es que la situación no es tan fácil, estimada. Bueno, mire, el conflicto, si se llegara a dar, o sea, un enfrentamiento de amplias proporciones, pues no nada más afectaría a Ucrania, ¿no? Ni a la Unión Europea ni a Rusia, sería un impacto planetario. Me explico, los precios del petróleo, ya de por sí ahorita está en más de $90 el precio del barril, pues iría por las nubes. Yo no descartaría la posibilidad de que se fuera al doble el precio de los hidrocarburos, sobre todo petróleo y gas, ¿no? De entrada. Las bolsas mundiales sufrirían una sacudida, me da la impresión que caería bajas significativas de los índices bursátiles, ¿no? Entonces, y pues desde luego se alterarían muchas de las cadenas de suministro y no sé qué otras represalias pudieran venir por parte de China, ¿no? En contra de Estados Unidos y de Estados Unidos a China por el apoyo que le dan respectivamente a Rusia y a la Unión Europea. Entonces, sí es de pronóstico reservado y desde luego que afectaría a todos, incluyendo México, ¿no? Por supuesto. Entonces, sí, y por otra parte, pues también hay que tomar en cuenta que, pues, habría, por ejemplo, en la Unión Europea, es el principal es el principal inversionista en términos de inversión extranjera directa en Rusia. El 70% de la inversión extranjera directa de Rusia proviene de la Unión Europea, ¿eh? Y además, Rusia es el primer socio, la Unión Europea es el primer socio comercial de Rusia. Entonces, me parece que sí tendría impactos significativos, ¿no? Porque a lo mejor la Unión Europea no le quiere vender ciertos productos, pero pues entonces Rusia acudiría con China, en fin, habría toda una carambola de muchas bandas y habría afectaciones a nivel planetario. Sobre todo, lo primero sería lo económico, comercial y financiero, querida Romina. ¿Cuál es el panorama que se avisorá? Bueno, hace poco, en esta semana, Rusia anunció que iba a retirar una parte de sus tropas, pero de ciertas zonas. ¿Y qué tanto es el miedo que hay en estos lugares? En vista, por ejemplo, que aquí ya la Secretaría de Relaciones Exteriores ya anunció que está pues instruyendo a la embajada para sacar en un dado caso pues, a las familias mexicanas que están en la zona. Es decir, usted ya nos mencionaba, perdón por repetir, que no cree que haya conflicto, pero ¿cuál es el análisis o qué es lo que se avisora que pueda ocurrir en las próximas semanas o en los próximos días? Bueno, aquí primero lo que está sucediendo, por ejemplo, como el caso de México y muchos otros países,
es que están tomando medidas, ¿no? Más vale precaver que lamentar, ¿no? Entonces, siempre se guían por el peor escenario, ¿no? O sea, a lo mejor, ¿qué tal si esto escala y nos agarra con los dedos en la puerta y hay afectación de nuestros ciudadanos? Entonces, están tomando efectivamente medidas preventivas. México ya es el primer traslado de 30 y tantos ciudadanos mexicanos hacia la frontera occidental de Ucrania, colindante con otros países europeos, para en caso de que se estalle el conflicto, pues puedan pasar de inmediato a otros países, salgan de Ucrania, ¿no? Entonces, pues sí, ya ve que pues, algunos países europeos y sobre todo Estados Unidos también han disminuido el personal en sus embajadas, ¿no? También, y entonces esa es también una de las, pues, de las medidas que se están tomando para salvaguardar la integridad de algunos de los ciudadanos de esos países, ¿no? Entonces, esa es una de las cuestiones. Ahora, me da la impresión que en las próximas semanas lo que nosotros vamos a ver es si ya el inicio de negociaciones, quizá no abiertas, ¿sí? Pero ya hay dos propuestas que le hizo el canciller alemán y que parece que fueron bien recibidas de entrada, con escepticismo, pero de entrada por parte de Vladimir Putin. Una, como que pudiera haber un compromiso de que la Unión Europea, ¿sí?, a través de la OTAN, no van a colocar bases de misiles en países colindantes, ¿sí?, con Rusia, ¿sí? No lo van a colocar. Y un segundo es que no van a realizar ejercicios militares tampoco en los países colindantes con Rusia. Entonces son dos elementos muy importantes. Ahora, ¿qué es lo que quiere Vladimir Putin? Que exista un compromiso escrito, un tratado, un acuerdo, pero en el papel, en el que la Unión Europea y la OTAN se comprometan a no seguir expandiendo su presencia en estos países colindantes. Ese es el Doctor, punto, especialmente Ucrania y Georgia. Ese es el punto fundamental. O y sea, doctor, las palabras se les llevan el viento, ¿no? claro. Claro. Y en estas negociaciones, ¿qué papel tendría Estados Unidos? Porque ahorita hace unos momentos, pues, sabemos que Estados Unidos tiene una gran influencia en la OTAN y en este caso, pues, nos menciona que las principales negociaciones que se tendrían que hacer son entre Alemania y Rusia. Aquí, ¿cuál es el papel que jugaría o cómo quedaría Estados Unidos? Ya sabiendo que Estados Unidos, pues, es un país que le gusta estar ahí y metiéndose según ellos, pues velando las democracias de otros países, pero ¿qué pasa con Estados Unidos en esto? Yo creo que aquí, usted, es muy interesante esta pregunta, Elena, muy, muy interesante. Yo aquí pienso que Vladimir Putin va a mantener conversaciones, desde luego ya incluso han hablado por teléfono hace unos días con el mismo presidente Biden y con el secretario de Estado Blinken, etcétera, etcétera. Pero aquí yo creo que preferiría Vladimir Putin negociar con el canciller alemán, ¿sí? No directamente con Estados Unidos. Digamos que el intermediario fuera Alemania. Entonces, como que se sentiría más cómodo hablar con él que con Estados Unidos, porque ahí son las posiciones extremas. ¿Me explico? Entonces, es muy difícil llegar a un punto de acuerdo intermedio. En cambio, en el caso de Alemania, podía ser como estos ofrecimientos a los que ya hice referencia, y a lo mejor de ahí ir sacando un poquito más de otros compromisos, o sea, que esos compromisos den lugar a otros compromisos y posteriormente que se puedan colocar en el papel. En cambio, repito, es mucho más fácil hablar con Scholz que hablar con Biden, que está en la posición totalmente extrema. Entonces, además, hay otra cuestión, ¿por qué también le prefería hablar Putin con el canciller alemán? O con algunos otros cancilleres europeos, porque aquí hay una relación, como ya lo referí, muy estrecha en términos energéticos, ¿sí? En términos comerciales, en términos de inversión, ¿digo? Entonces, aquí es donde se puede llegar, oye, vamos a llegar a un acuerdo, porque tú vas a salir perjudicado. Si tú me das más sanciones, yo te corto el suministro de gas, te corto el suministro de petróleo. Ah, bueno, pero yo te corto el suministro de dinero. Bueno, sí, entonces,
Pero me refiero a que como las dos partes serían las principales afectadas, quizá, y son los principales involucrados, pues quizá ahí es donde se puedan encontrar puntos intermedios. Y siempre lo hemos dicho, ¿eh? El diálogo y la concertación es lo mejor que puede haber en estos momentos. A nadie, absolutamente a nadie le conviene hoy en día una guerra. Ya de plano, ¿no? O sea, sería una verdadera catástrofe para todos los bandos. Y menos, ¿no? Si estamos hablando ya de una guerra que pudiera llegar a lo nuclear. Bueno, Rusia es la primera potencia mundial en términos de armas nucleares. Entonces, no, nada de eso. Entonces, me da la impresión que aquí las dos partes que están más afectadas, más cercanas geográficamente, más interesadas, serían la Unión Europea y Rusia. Y digamos que ya una vez que haya una negociación previa, entonces sí, ya Alemania pues se pondría de acuerdo con Estados Unidos para rebajar las tensiones, ¿no? Para desescalar el conflicto y para llegar a algún punto intermedio en que, bueno, pues las dos partes tienen que ceder, las dos partes tienen que negociar. Y miren, yo aquí siempre saco este dicho, ¿no? Este refrán. En la vida no se tiene lo que uno quiere ni lo que cree merecer, sino lo que es capaz de negociar. Y yo creo que bajo esta premisa tendrían que continuar el diálogo entre la Unión Europea y Rusia para que esto no se salga de control. Porque una vez que se pierde, sí, el raciocinio la cordura, se puede llegar a situaciones que, pues que nadie quisiera ver, ¿no? Ya vemos lo que ha pasado, ¿no? En Siria, ya hemos visto lo que pasa en Yemen, ya hemos visto lo que pasa en Libia, en fin, ¿no? Entonces, y si nos vamos un poquito más a la historia, pues lo que pasó en Vietnam, ¿no? Lo que pasó en Corea, no, yo creo que esto francamente ya debe evitarse, ¿no? La confrontación militar, porque ahora la capacidad destructiva es gigantesca, Romina. O sea, sería, francamente, sí, una verdadera catástrofe de afectación planetaria. Doctor, perdón, no sé si, perdón si entendí bien, también Rusia no quiere que Ucrania se adhiera a la OTAN. Efectivamente. ¿Y qué es lo que busca Ucrania? ¿Qué es lo que quiere Ucrania? Bueno, mire, aquí el punto fundamental. Qué buena pregunta me hizo Romina. Fíjese nada más que en realidad, digamos todavía, primero, Ucrania era una de los estados que conformaban la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eso hay que quedarlo claro. Digamos, era como, para hacer un paralelismo burdo pero ejemplificativo, Ucrania era como Chihuahua, como Durango, o como Coahuila de parte de México, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, en este desmembramiento, pues sí salió muy afectada, porque no nada más perdió los otros países a los que hice referencia, Polonia, Hungría, Rumania, ¿no? Todos esos, ¿no? Checoslovaquia, no, sino también perdió parte de lo que era la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, que era precisamente Ucrania, ¿no? Entonces, en este paralelismo, Baja California, ¿no? Por así decirlo, pierde, ¿no? Entonces, sí, eso sí, ahora sí que eso sí dolió mucho, ¿no? Por parte de los Estados. Ahora, ese estado, pues pasa a la esfera de influencia de la Unión Europea, ¿no? Pasa a la esfera de influencia de la Unión Europea. Pero también hay que decirlo, esto fue también auspiciado, ¿no? Por Alemania, ¿no? Que también ahí fomentó estas revueltas que hicieron que se derrocara el presidente ruso y pusieron un presidente proeuropeo, ¿no? Entonces, también ahí tuvo mucho que ver Alemania y mucho que ver Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues ya pasó a la esfera de influencia, ¿no? Ahora, en realidad, a Ucrania, pues era en su momento, digamos que el granero, ¿no? De Rusia, una parte importante, los productos agrícolas que producía Ucrania, pues se los vendía a Rusia. Entonces, ahora es abastecedor principalmente de la Unión Europea. Entonces, vea usted también por qué está enojada
enojada Rusia y enojada Vladimir Putin, ¿no? Y ahora que pues, está cobrando un poquito más de poder, más de relevancia, más de fuerza, ¿sí? Pues es cuando empieza a reclamar lo que considera que era suyo. Pero fíjese qué cosa, la lógica geopolítica, ¿eh? Decimos aquí, bueno, ¿y Ucrania qué? ¿No? Estamos hablando de Rusia, de Estados Unidos, de la Unión Europea, ¿y dónde queda Ucrania? Desafortunadamente, hay que decirlo, son países periféricos, son economías subordinadas y dependientes, como el caso de México, de Estados Unidos. Pues es subordinado y dependiente México, ¿no? Pues dependemos de las remesas, ¿no? Es la principal fuente de ingreso, dependemos del gas, dependemos de los ingresos del turismo, ¿no? Dependemos del aguacate, ¿no? Dependemos bueno, de la cerveza, bueno, ¿de qué no dependemos, no? Estados Unidos, bueno, pues de esta manera también Ucrania depende en gran medida, ahora depende de la Unión Europea. Y digamos que en términos económicos, comerciales, pues sí, le conviene más estar del lado de la Unión Europea que del lado de Rusia, ¿no? Entonces, este sería más o menos la perspectiva. Pero, como repito, mientras no son potencias, pues evidentemente quedan bajo la esfera de influencia, como parte de la periferia de otros ejes de poder. Y en este caso, pues sí, la Unión Europea, y perdón por el lenguaje tan coloquial, le comió el mandato, le robó, ¿sí? A Rusia, le robó lo que era una de sus provincias, de sus estados, que era Ucrania. Entonces ahora lo que quiere Rusia es, pues ya no recuperarla, pues recuperó lo que fue un pedacito que fue Crimea, ¿eh? Y además, no podía dejar que Crimea, esa península que está ahí en el Mar Negro, en el sur, porque ahí tiene una base, una de las bases militares más importantes, Rusia. Entonces, oye, te quieres quedar con Ucrania y encima de todo te quieres quedar con la península de Crimea, donde yo tengo mi base militar. ¿Qué te parecería que yo te quite a Bahrein, por ejemplo, donde Rusia tiene la quinta flota de Estados Unidos, ¿no? Pues no te va a gustar, pues a mí tampoco me gusta. Entonces, aquí desafortunadamente juegan un papel subordinado y dependiente este tipo de países como Ucrania, que están a expensas del cobijo, de la protección, ¿no? De otros ejes de poder como lo son Unión Europea, Estados Unidos, que no los podemos separar, y o del otro lado que es Rusia. Así de lógico y de ilógico, ¿no? Resulta esta situación a la luz, desde luego, de un análisis geopolítico, querida Romina. Claro. No, pues muy bien, profesor. Y ya le prometo que ya nada más es la última. No, venga, encantado. China, ¿en qué papel juega dentro de este conflicto? Porque ahorita la mencionaba, de qué parte está, o porque pues China es una potencia, ¿qué papel está jugaría China, o está lejos, o si tendría intereses? Fíjese que esta pregunta es interesantísima, querida Romina, interesantísima, muy importante para entender el conflicto. Fíjese que desde hace ya un buen tiempo, Estados Unidos ha cometido un error muy grave, ¿no? Que se ha confrontado con China y con Rusia, con las dos, ¿no? Y lo único que ha ocasionado es que, pues, estas dos potencias se acerquen, se unan en contra de un enemigo común que es Estados Unidos, ¿no? Entonces, digamos que los propios Estados Unidos ha echado a los brazos, ¿no? A Rusia con China y a China con Rusia, ¿no? Aquí la teoría del enemigo común. A lo mejor, déjeme darle, si me lo permite, un ejemplo muy burdo, pero que nos ayude a esto. Vamos a suponer que yo me enojo con mi hermana, ¿no? Tengo unas diferencias allí en familia y me enojo. Pero sale mi hermana a la calle y el vecino de enfrente, ¿sí? Le dice por ahí algún piropo inadecuado. Entonces viene la hermana y me dice, oye, fíjate que el vecino me dijo eso. Entonces inmediatamente se me olvida el enojo o la rivalidad que yo tenga con mi hermana. Nos unimos los dos en contra del vecino incómodo, ¿no? Entonces, fíjese, curioso. Entonces, en ese sentido, Rusia y China son dos potencias, ¿no? Y siempre entre las potencias pues hay rivalidad.
pero al tener un enemigo común, que es Estados Unidos, han venido en un proceso de aproximación de veras muy significativo. Bueno, me voy a ser sincero, ya hasta perdí la cuenta del número de veces en los últimos años, en la última década, que se ha reunido Vladimir Putin con Xi Jinping, ¿no? Nada más ya, ¿no? Entonces, de una relación, ahora, otra, esta relación no nada más es de palabra, sino, por ejemplo, ahora Rusia ya le ha empezado a vender gas a China, ¿no? Así que en algún, y además acaban de firmar unos convenios por todavía aumentar significativamente ese abastecimiento de gas. Y hay unos programas de intercambio, de cooperación tecnológica, científica y de aumento de venta de productos, ¿no? Aumentar, y ya son socios comerciales y amigos. En último de los casos, vamos a suponer que le aumente las sanciones a la Unión Europea y Estados Unidos a Rusia. Pues China evidentemente le va a ayudar a Rusia, ¿no? Evidentemente le va a ayudar. Ya está en esa ruta. Así es que, pues si tú no me compras, pues se lo vendo a China, ¿no? Últimamente no necesito tanto de ustedes si tengo el apoyo de China. Ahí es donde juega un papel preponderante los chinos. Entonces, cuidado, estamos hablando de Rusia y China, dos verdaderas potencias, una geoeconómica y otra geomilitar. Adelante. Muchísimas gracias de verdad, doctor, por acompañarnos el día de hoy y por explicarnos y por esta extensa plática sobre lo que ocurre ahí en Rusia y Ucrania. De verdad le agradecemos mucho que haya aceptado esta entrevista. Romina, pues como siempre un gusto y un honor estar en este espacio. Y pues desde luego, un afectuoso saludo y un abrazo para usted, su equipo y sobre todo para su muy informada audiencia. Sí. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Pues ahí está el doctor Eduardo Rosales, que es analista en temas internacionales, que nos habló el día de hoy acerca del conflicto de Ucrania y Rusia.